Bueno, pues nos hemos dejado para lo último, quizás lo más importante del Consejo de Gobierno de esta semana. En breve tiene que llegar a las Cortes uno de los debates más importantes del año, lo hablábamos antes con el presidente de las Cortes, el de los presupuestos. El pasado martes el Ejecutivo, en Consejo de Gobierno, ya daba el primer paso, se aprobaba el techo de gasto, es decir, lo que se puede gastar aparte de los costes financieros. En cifras son 7.554 millones de euros para 2023, lo que supone, y es quizá el dato más novedoso que más nos llama la atención en un principio, 22 millones menos que en el ejercicio anterior. Desglosar, explicar esto es complicado, así que qué mejor que traer hasta este estudio a quien los ha confeccionado, al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa del Escaño. Va a ser usted uno de nuestros padrinos junto al presidente de las Cortes. Pues un honor, desde luego, y poder participar en el programa hablando de algo fundamental para los ciudadanos, que es con cuánto dinero vamos a contar para distribuir, que es en definitiva lo que se pretende entre las diferentes políticas del gobierno. Por lo tanto, estamos en esa fase en la que tenemos que calcular cuántos son los ingresos de los que disponemos, que esos ingresos generalmente, en su totalidad prácticamente, son producto de los impuestos que pagan los ciudadanos, y cómo les vamos a revertir ese dinero en forma de prestación de bienes y servicios. Pues por ahí quería empezar, consejero, porque lo decíamos antes, son 22 millones menos que el año pasado. Según está la situación, gastar menos en educación, en sanidad, en bienestar social, en fin, alguien puede pensar que lo que tendríamos que hacer es lo contrario. No vamos a gastar menos, vamos a gastar lo mismo que consideramos que teníamos que gastar en el año 2022. Y tengo que decir además que en el 2022 consolidamos una cantidad que fue, si me permiten la expresión, extravagante respecto a lo que habían sido el gasto en ejercicios anteriores, producto fundamentalmente de los recursos extraordinarios que habíamos obtenido por la pandemia, pero hemos consolidado unas cantidades que en una situación normal nunca hubiéramos llegado a alcanzar. Por lo tanto, que el límite de gasto no financiero se reduzca en el 0,3 es prácticamente lo mismo que decir que es la misma cuantía que el año pasado. Eso significa que en ningún caso vamos a gastar menos, y desde luego nunca lo haríamos en relación con los servicios públicos fundamentales, como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales. Es simplemente que nos permite gastar la misma cantidad que en el 2022. Tengo que decir también que cuando elaboremos el presupuesto a estos 7.500 millones, pues hay que sumarle otra serie de partidas, fundamentalmente lo que recibimos del Estado con carácter finalista, es decir, que no podemos decidir su destino, y luego también tenemos que sumar pues todos los recursos procedentes del Fondo Next Generation, que no lo queremos considerar tampoco como techo de gasto, sino que dada cómo se está resolviendo, parece más oportuno sumarlo después en función de las negociaciones que estamos manteniendo con la Administración del Estado en relación con este tipo de recursos. Yo creo que y en ese sentido pues hay perfecta connivencia con todos los miembros del Consejo de Gobierno, aun siendo año electoral, y la tentación hubiera sido... Le quería preguntar, es extraño, ¿no?, el año electoral mantener el presupuesto. Es un ejercicio de responsabilidad. Lo más fácil para este gobierno hubiera sido aumentar el techo de gasto y decir que el ejercicio que en 2023 vamos a gastar lo que no hemos sido capaces de gastar en ejercicios anteriores. Yo creo que la situación es muy complicada desde el punto de vista económico, como todos sabemos, y bueno, parecía lo razonable que no estamos pensando en el 2023, estamos pensando en la situación financiera que pudiera tener la Administración regional para el año 2024-2025. La única manera que tendríamos para el 2023 de aumentar ese techo de gasto sería con un mayor endeudamiento, y lo que hacemos es todo lo contrario, reducimos el endeudamiento en más de un 70%. ¿Por qué hacemos esta operación? Pues porque hay una tendencia, de acuerdo con la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central Europeo, de subir los tipos de interés para combatir la inflación. Si una comunidad autónoma que tiene ya de por sí una gran deuda viva la seguimos aumentando a unos tipos de interés altos, estaríamos poniendo en peligro la situación financiera de la Junta de Comunidades, no para el 23, insisto, sino para el 24 o 25 años sucesivos. Por lo tanto, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad que hemos entendido todos en el Consejo
de gobierno y, en consecuencia, nuestra apelación al crédito público, lo que venimos haciendo todos los años de pedir prestado, este año pues lo reducimos considerablemente, insisto, en más de un 70%. En resumidas cuentas, que vamos a pedir menos dinero para no tener que deberlo en años posteriores. Y deberlo a un precio mayor. Tengo que decir que nosotros durante estos años hemos estado con los créditos que teníamos vivos, hemos estado renegociando con las entidades financieras para lo contrario o lo mismo que se intenta hacer ahora, ¿no? Como eran los tipos muy bajos, todos los tipos que teníamos a variables los hemos convertido en fijos, en una situación en que les recuerdo que el tipo de interés era incluso negativo, por lo tanto hemos conseguido ahorros importantes. Pero es verdad que ahora el nuevo endeudamiento, pues lógicamente tendría que ser a tipos de interés fundamentalmente variables, porque así lo exigirían las entidades financieras con un coste de la deuda muy superior. Por lo tanto, yo creo que estamos pensando no en ese año electoral, no estamos pensando en las elecciones, estamos pensando, desde luego, con toda la complicidad de todos los miembros del Consejo de Gobierno, pues en la situación financiera en la que pudiéramos incurrir en años sucesivos. Bien, lógicamente estas cuentas, estos números, este techo de gasto que ya ha aprobado el Consejo de Gobierno, pues ya lo han estudiado, los grupos de la oposición ya tenemos alguna opinión. Hablando de los ingresos, el Partido Popular ha dicho, corríjame si no es así lo correcto, que los ingresos que ustedes estiman son muy alegres, que no se corresponden con la realidad. Pues los ingresos en un 85% no es que los hayamos estimado, es que nos los ha comunicado formalmente el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, el otro día también tenía ocasión de decir que el 85% de los ingresos nos provienen del sistema de financiación autonómica y por eso demandamos que, como el volumen es muy alto en cuanto a porcentaje, estamos continuamente demandando una actualización, una modificación del sistema de financiación que consideramos que es negativo para los intereses de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, yo le puedo ofrecer a todo aquel que considera que los ingresos están o son demasiado, pues las actas por el cual el Ministerio de Hacienda nos dice al euro la cantidad que le corresponde a la comunidad autónoma por el sistema de financiación autonómica y por la liquidación del ejercicio 2021. Y en ese sentido, como verán, el resto de las partidas son negativas y son estas las positivas, precisamente las que nos otorga el sistema de financiación autonómica, cuyos ingresos no hemos estimado, nos han comunicado que podían variar o van a variar respecto al 2022 en un 24%, y esa es la cifra que hemos utilizado, y lo sabe perfectamente todo aquel que esté familiarizado con el presupuesto de la Administración regional. Quizás se referían, no sé, a los ingresos de los impuestos propios, no lo sé. Que en este sentido también le quería preguntar qué va a ocurrir con ellos, porque en el presupuesto del año que viene, del año pasado, sí que se habló mucho de los impuestos, de las tasas que se redujeron. Este año no tenemos nada de eso. El año pasado se acometieron hubo dos momentos en los que adoptamos una política de reducción impositiva. Yo creo que en el 23 vamos a continuar con el compromiso de mantener congelada la presión fiscal, es decir, que no vamos a subirlo, pero es verdad que vamos a consolidar las rebajas fiscales que hicimos en el año 2022, que lo hicimos en dos momentos. Uno, cuando se aprobó la ley vulgarmente conocida como de despoblación, en el que establecimos o aprobamos incentivos fiscales para zonas que tenían o tienen tensiones en cuanto a la reducción de población, y en un segundo momento, en diciembre, cuando aprobamos pues la ley de acompañamiento, la ley de presupuestos, en la que se contenían también otro paquete de medidas fiscales, entre las que se encontraban deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la eliminación de tasas que considerábamos que no debían ser tenidas en cuenta o que los ciudadanos no debían ser gravadas con ella. Este año yo creo que consolidamos las decisiones que tomamos en el 2022, que además han tenido incluso repercusión en la declaración de la renta del 2021, y en consecuencia me estoy refiriendo a todas estas modificaciones fueron en 2021. Sí. Incluso hemos tenido la posibilidad de la declaración que hemos hecho en el 2022
pues beneficiarnos, o quien haya podido, de esas reducciones que aprobamos en el año 2021. He estado moviendo ejercicios, y en cuyo caso para el 2023 no está la situación como para reducir ingresos, en tanto en cuanto esa reducción de ingresos llevaría aparejada, lógicamente, pues una reducción del gasto. Cuando por parte del Partido Popular se defiende enormemente pues una reducción en impuestos sobre la renta de las personas físicas, tengo que decir que beneficia solamente a aquellos que tienen rentas altas y perjudican doblemente por un lado a las rentas bajas y a aquellos que tan bajas son sus rentas que no tienen que hacer declaración de la renta. Y a estas personas se les perjudica en la medida en que no se benefician de las reducciones fiscales, pero sí se les perjudican en la medida en que una bajada de impuestos lleva aparejado también pues una reducción en los servicios públicos. Y en ese sentido yo, después de escuchar durante todo el verano al señor Núñez hablar de rebajas de impuestos, incluso creo que ha hablado también de la eliminación del impuesto de hidrocarburos, respecto al cual no tenemos competencia para eliminarlo, pero que supone para la comunidad autónoma más de 500 millones de euros. A mí me gustaría siempre que cuando se habla de reducción o eliminación de impuestos se diga cuáles son las partidas que se consideran que deben ser eliminadas, porque el señor Núñez en unos casos habla de eliminación de impuestos y por otra parte habla de aumento del gasto y por otra parte también quiere que se reduzca la deuda. Yo técnicamente, ¿no? No estoy preparado para poder hacer o entender al señor Núñez. Yo creo que la última ocurrencia ha sido también que subvencionemos también las fiestas de los pueblos, ¿no? Lo decía esta semana, sí. No sé qué día, en fin, me parece, yo creo que es jugar con los intereses de los ciudadanos y además engañarles, ¿no? El ciudadano debe saber que cualquier reducción de impuestos lleva aparejado, desde luego, una reducción del gasto. Es verdad que ahora están suspendidas las reglas fiscales y nosotros incluso para el 2023 podríamos incurrir en un déficit mayor, pero todos los déficits llevan aparejados pedir prestado, y pedir prestado con tipos de interés altos pues tiene una carga financiera que hipoteca de alguna manera las decisiones que se pudieran adoptar en el 2024 o 2025. Le voy a hacer la pregunta del millón. Nadie responde a esta pregunta, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay mucha incertidumbre de cara al futuro. ¿Hasta qué punto estos presupuestos que se van a aprobar tenemos la garantía de que se van a aplicar, dada la situación que hay? En una condición de normalidad, pues no, lo normal es que se cumplieran, pero ¿qué grado de probabilidad de que no se cumplan hay por las circunstancias que nos rodean, la incertidumbre, la guerra, la inflación, los precios? Desde el punto de vista de las cifras que presentamos el otro día, aprobamos en el Consejo de Gobierno, la probabilidad de que no se cumplan es cero. Cero. ¿Por qué? Pues porque todos los ingresos que hemos calculado, ya digo que el 85% las tenemos certificadas por un órgano público que es el Ministerio de Hacienda, por lo tanto hay certeza 100% de que se van a recaudar, y el resto de ingresos, ya estoy hablando de ingresos menores, pues está una parte de una pequeña parte de endeudamiento que esa la vamos a cumplir también, aunque sea una reducción del 70%, y el resto son subvenciones que nos debe o bien la Comisión Europea o la Administración del Estado de gastos que ya hemos realizado y que sabemos con certeza 100% que vamos a recaudar. Por eso yo decía que junto al aspecto de responsabilidad que tiene este presupuesto, que en una situación de año electoral nosotros decimos que congelamos, incluso reducimos en un porcentaje muy pequeño el límite de gasto no financiero en el 0,3%, pues que además de la responsabilidad, lo que tiene este techo de gasto es rigor. Y en ese sentido puedo defender al céntimo cada uno de los euros que hemos incluido en ese cuadro financiero que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y que yo creo que con cierta prontitud vamos a poder discutir en las Cortes Regionales, en las que les podré expresar o informar a sus señorías de cada céntimo que se ha incluido en el cuadro de financiación del ejercicio 2023 sin ningún lugar a dudas. Por lo tanto, ante una situación de incertidumbre máxima, es tan máxima o tan elevada la incertidumbre que hay determinados servicios de estudios económicos que ya no hacen previsiones. Por eso le preguntaba, porque escuchando lo que escuchamos, hablar de una previsión para el año que viene. Bueno, pues las previsiones son las que haya hecho el Ministerio de Hacienda, y por eso
digo que cada euro que hemos incluido está, digamos, totalmente garantizado. Desde ese punto de vista, el presupuesto se va a poder cumplir al 100%. Desde el punto de vista de los compromisos que hemos adquirido, el presupuesto, desde luego, la ciudadanía va a recibir, desde luego va a ver que se cumplen al 100% esos compromisos, o por lo menos la parte que le corresponde en el ejercicio 2023. Incertidumbre hay absoluta. Yo, sinceramente, a la hora de hacer cualquier cálculo de cuánto puede crecer la economía, no solo regional o nacional, no me atrevería a hacer una previsión ni siquiera para el mes que viene. Todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, están modificando las previsiones económicas, tanto en lo que se refiere a crecimiento del Producto Interior Bruto como incluso a crecimiento del empleo. Lo cierto también es que hay cierto pesimismo en la sociedad y tampoco es bueno. Yo creo que hay que tener cierto optimismo, porque ese pesimismo yo creo que agrava aún más la situación, y es verdad que tenemos una inflación muy elevada. Incluso Castilla-La Mancha, en la comunidad autónoma, que tiene una inflación ligeramente superior a la media nacional. Estamos, yo creo que siendo una de las comunidades autónomas con mayor inflación, y entre todo yo creo que tenemos que combatir, pero es verdad que es una inflación provocada fundamentalmente por el precio de la energía. Eso le quería preguntar, ¿por qué Castilla-La Mancha está por encima del resto del país? Yo tenía mi teoría, que incluso así se la comenté a las Cortes Regionales, en la medida en que decía que habíamos sufrido menos desde el punto de vista económico la pandemia, fundamentalmente por la estructura de nuestro sector productivo, fundamentalmente en relación con la industria agroalimentaria, que no había sufrido los efectos de la pandemia. Eso significa que al haber tenido menos sufrimiento desde el punto de vista económico, digo magnitudes, sí. El sufrimiento de la pandemia en los casos fue humano, y en otros sectores también fue muy duro, pero globalmente desde el punto de vista económico, Castilla-La Mancha fue la comunidad autónoma que menos vio descender el Producto Interior Bruto, es decir, que menos perdió como consecuencia de la pandemia. Y en consecuencia yo le decía a su señoría, pero también ya incluso pongo en duda mis propias afirmaciones, que había más dinero embolsado en Castilla-La Mancha para gastar en una situación de normalidad, y que podría ser ese el motivo de que la demanda en Castilla-La Mancha fuera superior a la demanda que hubiera a nivel nacional. Por lo tanto, la presión sobre la oferta fuera superior, y que estuviera provocando pues un incremento mayor de los precios, que estamos hablando de décimas, pero es verdad que son inflaciones muy, muy elevadas. En conjunto, la inflación está motivada, desde luego, por ese precio de la energía, motivada también como consecuencia de la guerra de Ucrania, pero es verdad también que estamos ante una inflación provocada por una rotura de la cadena de suministros. Es decir, no tenemos los bienes que nos gustaría tener para la fabricación de otros bienes, y me estoy acordando de la industria del automóvil, y que le faltan determinados componentes, y desde luego también es consecuencia de los efectos negativos que tuvo la crisis sanitaria sobre la economía, que hizo incluso cerrar a muchas fábricas que ahora están intentando también ponerse en marcha. Por lo tanto, curiosamente, pues desde mi punto de vista, esta inflación no es por un calentamiento de la economía, como pudiera ocurrir en otras circunstancias, sino por una caída de la oferta y un incremento de los precios de la energía. Con lo cual es algo estructural, ¿no? Pasajero, que cultural, quería decir. Bueno, exactamente, lo que estamos todos mirando con lupa. Los datos, yo ya no miro los de España, miro a nivel global. En Estados Unidos parece que se había llegado al pico y había un descenso de unas décimas. Estoy hablando de unas décimas, incluso como eran décimas, no recuerdo si eran 4 décimas. Estábamos en Estados Unidos en una inflación del 8, un 8,2, que es una barbaridad, pero bueno, parecía, por lo que decían los analistas, que se había llegado a tope, a la cresta de lo que podría ser la ola inflacionista, y que a partir de ese momento se esperaba que pudiera ir reduciéndose. Y en el ámbito de la Unión Europea, pues yo creo que también estamos llegando a esa cresta, y a partir de ahí también hay que ver los efectos que tiene la política monetaria, la subida de tipos de interés, de enfriamiento de la economía, y desde luego hay un hecho que
queda al margen de las políticas económicas que se pudieran desarrollar por los estados, por los diferentes estados, que la guerra de Ucrania, que tiene una fuerte repercusión en el precio de la energía. Y a ver cómo evoluciona. Bueno, nos vamos a quedar con eso de que hay que ser positivos ante la incertidumbre. Desde luego, hombre, hay motivos para el pesimismo. Desde luego, yo no voy a decir que no se esté sufriendo ya en la cesta de la compra el incremento de precios, pero cuando digo que hay que ser optimistas es que de todo se sale y tenemos que entre todos salir. Y yo creo que la mejor herramienta en el ámbito de Castilla-La Mancha es el presupuesto, en el que a través del presupuesto, a través del gasto público, tenemos que compensar de alguna manera pues a aquellas familias, a aquellas personas, a aquellas pequeñas empresas que como consecuencia, en este caso la inflación, lo estén pasando peor. Bueno, pues lo veremos. A partir del 1 de enero, ese presupuesto en marcha, ¿no tienen ustedes problemas para aprobarlo en las Cortes? ¿Cuándo puede llegar el debate, más o menos? Bueno, nosotros queremos tener el presupuesto a finales de septiembre, 1 de octubre, desde luego aprobado como proyecto de ley. Ayer ya, hoy concretamente, como consecuencia del informe que hice a las Cortes, al Gobierno, al Consejo de Gobierno, hoy ya lo hemos remitido al Consejo Consultivo para que haga el informe y estemos en condiciones de aprobar el correspondiente proyecto de ley. En estos momentos estamos ultimando ya con todas las consejerías lo que es, si me permite la expresión, el ajuste fino de todas las cuantías y una vez que ya se entregue el proyecto a las Cortes, serán las Cortes las que decidan los plazos, pero en cualquier caso sí que tiene que estar garantizado que estén en vigor el 1 de enero del 2023, que yo creo que también pone de manifiesto la estabilidad institucional y política que tenemos en la región, que nos permite, caiga la que caiga, esté cayendo. Estar el día 1 de enero con los presupuestos. Que podamos tener, desde luego, el 1 de enero los presupuestos aprobados. Pues muy bien, consejero Juan Alfonso Ruiz Molina, muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa del escaño, en este nuevo estudio, en el Visual Studio de Radio Castilla-La Mancha. Gracias. Gracias a vosotros por además permitirme inaugurar este magnífico estudio, que yo creo que facilitará el trabajo, pero lo que es más importante, facilitará también que los oyentes os escuchen con mejor calidad. Nos escuchen y nos ven ya también. Nos ven, por ello lo hacemos. Muy bien, muy buenos días, gracias. Gracias.